Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 versículo 11. Mateo capítulo 3 versículo 11. Sabemos que Mateo anduvo con Jesús, estuvo ahí con Jesús. La opinión de Mateo es muy importante. La opinión de Mateo es muy importante porque estamos hablando de un testigo presencial, un testigo que estaba ahí. Y es por eso que lo que él diga tiene mucha relevancia. La forma como él narra todos los acontecimientos tiene mucha relevancia. Así que vamos a leer este versículo bíblico en las traducciones ya mencionadas. Vamos a leer en el por qué decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay personas que no creen en la Trinidad. Estoy preparando un estudio bíblico. Hay unos textos en la Biblia que se llaman los textos espurios. Estos textos son textos añadidos. Son considerados como textos añadidos que no fueron incluidos desde el principio o no están en los escritos originales. Entonces, uno de los textos espurios es lo que habla, es de lo que dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay personas que dicen no, hay que bautizar en el nombre de Jesús. Entonces, cuando yo traiga el estudio sobre la Trinidad, entonces usted va a entender si hay que bautizar o no hay que bautizar y qué es lo que está pasando, porque vengo con conocimientos bíblicos. No vengo a decirle a usted una cosa por otra. Pero hoy nos vamos a concentrar en el bautismo, porque estamos hablando del don de hablar en lenguas. Así que prepárese, venga con la mente preparada, no venga con la mente predispuesta. Bueno, pero eso no fue lo que me enseñaron, pastor. Yo no sé lo que a ti te enseñaron. Lo que yo te voy a enseñar hoy está en la Biblia. Y yo quiero que usted lo escudriñe y que usted lo estudie. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la Biblia, Mateo capítulo 3 versículo 11. Vamos a leer. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Escuche esto. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí se está hablando del bautismo en el Espíritu. Aquí. Ahora vamos a leer ese mismo texto bíblico en la traducción Peshitta. En la traducción Peshitta nos vamos a mover a Mateo capítulo 3 verso 11. Y vamos a leerlo. Dice: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle su sandalia. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa es la traducción Peshitta. Ahora vamos a leer la traducción lenguaje actual. Mateo 3:11 dice: yo los bautizo a ustedes con agua para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo, dice esta traducción, que es la traducción lenguaje actual. Entonces utilizamos tres traducciones, y en las tres traducciones el texto me habla de lo que yo quiero enseñar, que es el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu. Y quiero aclarar algunas cosas para que podamos tenerla en cuenta. Hay muchas iglesias, incluso el Concilio de las Asambleas de Dios, que enseña que para una persona decir que ha sido bautizada en el Espíritu, tiene que hablar en lenguas. Y eso es falso. Eso es falso. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios. El bautismo. Ahora, cuando se habla de bautismo, ¿cuál es la palabra que se usa? Para poder entender esto, tenemos que movernos al libro de los Hechos. Quiero que entienda eso. Al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Ahora nos vamos a mover a ese momento cumbre, cuando el Espíritu Santo hace su entrada.
cuando el Espíritu Santo hace su entrada. Yo quiero que vayas conmigo al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Ten tu Biblia ahí para que pueda ver que yo estoy leyendo lo que dice la palabra. Hechos capítulo 2. No crea, bueno, lo dijo el pastor, eso es así. No funciona así. Ese no es el tipo de mentalidad que queremos producir en este canal de enseñanza bíblica. El tipo de mentalidad que queremos es una mentalidad crítica. Crítica. Hay una rama en teología que se llama crítica textual. Usted tiene que ser crítico del texto. Usted tiene que preguntarle al texto. Usted tiene que cuestionar muchas veces algunas cosas para poder aprender. No cuestionar la Biblia, no me malinterprete. Algunos acontecimientos usted tiene que decir, mira, pero ¿qué pasó aquí? Déjame yo investigar. Yo tengo que investigar lo que sucedió. Y hasta que usted no logre investigar, escuche esto, entonces usted si tiene que pedir ayuda, pida ayuda. Si tiene, pero no cruce. Cosas que usted no entienda, anótela. Pregunte, analice, aprenda. Tenemos que aprender. Vaya conmigo, Hechos. El libro de los Hechos está escrito por Lucas. Lucas era de profesión, era médico. Lucas dice, habiendo yo investigado. Los médicos, ustedes saben que investigan mucho. Lucas investigó. Lucas escribe 2 libros. En el Nuevo Testamento, el que tiene el nombre de él se le atribuye a él. Y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que yo quiero que podamos entender esto. Lo vamos a leer desde el verso 1 para entender todo el contexto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Quiero que entiendas esto. Y se les repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí viene lo bueno. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, la palabra llenos del Espíritu Santo aquí es lo que se conecta con el bautismo del Espíritu. Es lo que vamos a ver a raíz de todo el libro de los Hechos. Se va a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, se da a entender que se está hablando del bautismo. Entonces, por eso es que tenemos que analizar esta parte. Porque aquí se está cumpliendo lo que dijo Juan. Aquí se están repartiendo lenguas como de fuego. Se había hablado, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces las personas comienzan a estudiar esto. Y hay personas que preparan mensaje y dan un mensaje y dicen, mira, lo que pasa es que para que una persona pueda evidenciar que ha sido bautizada en el Espíritu, tiene que hablar en lengua. Incluso hay personas que le enseñan a otros a hablar en lengua. Eso está mal. Eso está mal. Nadie te tiene que enseñar a ti a hablar en lengua. La Biblia dice que son dadas por el Espíritu. Es un don dado por el Espíritu. Eso de que te está enseñando gente, de que mira, empieza con las vocales, empieza con las sílabas, empieza a hacer ejercicio. Nada de eso es relevante. Nada de eso es relevante en el punto de hablar en lenguas, porque son dadas por el Espíritu. Y dice que la reparte como Él quiere. Dios mío. Dice que la reparte como Él quiere. Yo no sé cómo hay personas que se dejan engañar de gente, de que ven que aquí estamos dando clases para hablar en lengua. Eso es mentira. Hay gente que tú lo ves haciendo, de que después de que mira, ya fulano habla en lengua, pero le ponen ejercicios y todas esas cosas. Déjenme ver si yo encuentro aquí algo que yo logré colocar. Que yo logré colocar aquí. Para poder leerlo. Sí, mírenlo, aquí lo encontré. Aquí hay un artículo que llamó mi atención relacionado a este tema. Un artículo. Le voy a poner ese artículo en las referencias del material. Dice, ¿cómo hablar en lengua? Se llama el artículo. Y este artículo te da 4 pasos para tú hablar en lengua. Primero, dice, establece como prioridad tu fe
en el plan de salvación de Dios. Empiezan ahí. Empiezan primero con la fe. Segundo, estudia la Biblia para aprender lo que dice sobre las lenguas. Te llevan al conocimiento bíblico. Estudia la Biblia para saber. Entonces después viene, aumenta tu autoconfianza para hablar en lenguas. Aumenta tu autoconfianza para hablar en lenguas. Y después entonces te hablan, crea un ambiente sin distracción para obtener resultados óptimos. Y ahí van a comenzar. Ahí van a comenzar. Entonces aquí te van a decir, empieza haciendo sonidos monosílabos simples. Vocaliza el primer sonido que se te ocurra. Y no tengas temor de farfullar un poco. Escucha esto. Y eso lo están enseñando en muchos lugares. Eso lo están enseñando. Y tenemos gente hablando cosas. Y es por eso que se levantan las personas a decir que eso no existe. Que eso no es real. Porque entonces están hablando una lengua mecánica enseñada por los seres humanos. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia. Porque no nos podemos o no nos debemos dejar engañar. Escucha esto. No nos debemos dejar engañar. Entonces aquí encontramos a Lucas dándonos una clase interesante acerca de qué pasó en Hechos capítulo 2. Lucas nos está nutriendo de un conocimiento sólido que vamos a poder establecer como base para entender cómo funciona el don de hablar en lenguas. Lucas nos está enseñando una plataforma impresionante aquí. Por eso es que tenemos que estudiarla y tenemos que analizarla. Escucha esto. Estoy en Hechos capítulo 2, versículo 3. Cuando se les repartieron lenguas. Y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Quiénes eran los que moraban? Judíos, que estaban en todas las naciones de la tierra. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En su propia lengua. Hay gente que te van a decir que todos los que estaban ahí eran judíos. Todos los que estaban ahí eran judíos. Mira, ahí todos los que estaban eran judíos. Y van a tomar el texto bíblico y van a tomar el verso 5 y te van a enseñar ahora. ¿Por qué ellos quieren enseñar que todos los que estaban eran judíos? Porque tienen una falsa doctrina debajo de la manga que te la van a querer enseñar. De eso vamos a hablar un poco más para adelante. Pero yo quiero que tú entiendas la profundidad del contexto de lo que está pasando aquí. Estamos hablando que el Espíritu Santo está entrando por primera vez de esta manera. Recuerden que en el Antiguo Testamento no se movía de esta manera. El Espíritu Santo podía descender a las personas y podía enseñarle y podía mostrarle. Y personas podían manifestar algo sobrenatural de parte de Dios. Porque el Espíritu, ahora, habían personas donde el Espíritu tenía, no que moraba, sino que tenía ese acceso más permanente. Y era sobre los ungidos. Cuando ungen a David, pasa esto. Cuando ungen a Saúl, pasa esto. Lo que pasa es que Saúl nunca se movió. Por eso a mí me llama la atención cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Eso me llama mucho la atención, eso me pone a pensar, ven acá. Pero Saúl tenía al Espíritu Santo y era que él no lo sabía. Al Espíritu de Dios, en este caso no se llamaba Espíritu Santo, sino Espíritu de Dios. Por eso, entonces, no lo sabía. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Pero él no lo sabía porque él seguía conectado a Samuel. Incluso cuando Samuel muere, él va a consultar una divina para que haga subir a Samuel, para él hablar con Samuel. Escucha esto. Todo lo que hacen las personas cuando se conectan con el hombre y no se conectan con lo que está usando el hombre. Y tenemos personas así. Personas que se conectan con el profeta, pero no se conectan con Dios. Se conectan con el hombre o la mujer de Dios, pero no se conectan con Dios. Entonces, cuando esta mujer, cuando este hombre vienen con enseñanza heregética, ellos la creen sin antes estudiarla. Entonces nosotros no podemos movernos en esa dimensión. Tenemos que aprender
a escudriñar las escrituras y poder dejarnos llevar por ese espíritu enseñable, pero también crítico. Yo no puedo creer todo lo que yo escucho, porque yo tengo que ser una persona que yo soy pensante. Usted es pensante, usted no va a alegar. Dice la Biblia que muchos dirán en aquel día: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y dice: yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, nunca os conocí. Ese texto bíblico trae una revelación de personas que Dios lo va a sorprender en el cielo. Hay una enseñanza poderosísima. Hay personas que Dios lo va a sorprender, porque son personas que se están moviendo en una atmósfera y todavía no han comprendido. Entonces mira lo que dice aquí: y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estoy leyendo la Reina Valera 60. Luego vamos a leer este versículo, Hechos capítulo 2 verso 6, pero lo vamos a leer ahora en la traducción lenguaje actual. Hechos capítulo 2 verso 6. Vamos a leerlo para poder entender. Dice: al oír el ruido, muchos de ellos se acercaban al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Eso es lo que dice la traducción. Pero en el verso 8 dice: ¿y cómo es que le oímos hablar en nuestro propio idioma? Date cuenta que la traducción lenguaje actual, donde dice hablar en lenguas, coloca idiomas. Coloca idioma. Porque de eso es que se trata, de idioma. Por eso es que tenemos que aprender a escudriñar para no dejarnos engañar. Entonces hay gente que dice: no, esa Biblia no es de Dios porque ahí dice idioma. La Biblia verdadera, estamos como los católicos en tiempo de Martín Lutero. Para ellos la única traducción que venía directamente del cielo era la traducción de Jerónimo, la traducción del latín solamente. La otra, ese era el lenguaje, el idioma considerado inspirado por Dios. Ese era el idioma considerado inspirado por Dios. Por eso, cuando Martín Lutero traduce la Biblia entonces al idioma alemán, lo quieren matar. Lo quieren matar porque dicen que esa traducción es una herejía. Esa traducción no viene de Dios. Porque ahora ellos pueden entender. Porque hay gente que no te quieren explicar la Biblia como va. Hay gente que porque hay ciertos intereses que se van a perder. Porque te han mantenido manipulado, te han mantenido manipulada y todavía no están entendiendo. Entonces hay personas que quieren desacreditar, quieren destruir, quieren sacar el lenguaje espiritual. Pero ¿por qué lo quieren sacar? Por las malas interpretaciones que se le dan a las escrituras. Tenemos muchas personas leyendo la Biblia y saliendo a hablar sin antes saber lo que realmente dice la Biblia. Y es por eso que cuando hablan por allá afuera, mire, hay gente que eso nada más pasa en el pueblo evangélico. Una gente se convierte hoy, al otro día tú lo ves hablando de profundidades bíblicas, repitiendo lo que ven en YouTube, repitiendo lo que ven en las redes sociales. Tú lo ves a ellos como esos loros que viven repitiendo lo que escuchan, sin antes escudriñar, filtrar. Si esta persona, esta fuente tuya está equivocada, porque tú tienes que hablar cuáles son tus fuentes. Toda persona es influenciada por algo o por alguien. Entonces cada creyente tiene que aprender primero a predicar antes de salir a predicar. Usted no puede salir a predicar sin saber predicar, porque la predicación, cuando usted está predicando, usted es un embajador. Usted es una embajadora, usted es un representante, una persona que está hablando de parte de Dios. Por eso lo que sale de su boca tiene que estar bien coordinado, porque van a haber personas que van a querer descalificar su mensaje, van a querer callarle a usted, van a querer decir que lo que usted está enseñando no está en la Biblia. Y muchos de ellos tienen razón, pero hay gente que dice: no, pero míralo ahí lo dice. Ahí lo dice. No se trata de que porque ahí lo dice. Se trata de que por qué se dijo eso. En qué contexto estaba eso. Para nosotros poder tomar eso. Volviendo a la traducción Reina Valera 60. Seguimos leyendo. Dice: moraban entonces judíos varones piadosos. Dice. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad,
¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Esto es lo que tumba a la gente que dice de que no, porque ahí todos eran judíos. No, la palabra prosélito te habla de un gentil convertido al judaísmo. Eso está claro ahí, de que todos no eran judíos. Todos no eran judíos. Lo que pasa es que los judíos quieren defender los judíos cristianos, porque tenemos personas que son cristianos pero quieren traer la costumbre judía. Están como Pedro cuando Pablo los reprendió. Entonces nosotros tenemos que estar bien armados con argumentos bíblicos para no dejarnos engañar ni mover por esas falsas doctrinas. Por esas falsas doctrinas. Quiero que entiendas esta parte. Cada uno de ellos le estaba escuchando a ellos hablar en su propio idioma. Yo quiero que tú entiendas lo siguiente y sácate ese chip de una vez. Las personas que van a decir que las lenguas espirituales no existen, van a tomar este versículo bíblico como base y te van a hacer la pregunta: ¿qué tipo de lengua se habló en Hechos capítulo 2? Ahí se habló idiomas, lenguas humanas. Yo quiero que tú lo entiendas. Lenguas humanas se habló ahí. Ahí no se hablaron lenguas espirituales. Ahí se habló lenguas humanas. Lo que pasa es que la gente, claro, en una atmósfera espiritual, hay que entender esto, en una atmósfera espiritual, ya que ellos no hablaban ese idioma. Por eso aquí hay un elemento sobrenatural. Hay un elemento sobrenatural que no podemos pasar por alto. El elemento sobrenatural, porque recuerde que aquí al hablar en lenguas, ellos le escuchaban, ellos no están hablando cualquier cosa. Dice la Biblia en el versículo 11 de Hechos capítulo 2, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mira qué era lo que estaban hablando. Ellos le estaban escuchando hablar acerca de las maravillas de Dios. Pero en el verso 13 hay algo que yo quiero resaltar. Y es cuando dices: mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Ahora, vamos a leer ese mismo verso bíblico, Hechos 2:13. En la traducción lenguaje actual. Les recomiendo siempre que tenga varias traducciones. Varias traducciones. La traducción lenguaje actual. Hechos 2:13 dice: pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Así es que dice esta traducción, es más llana, es más directa. Ahora vamos a ver lo que dice una traducción que quizá usted no conoce, pero se llama la Biblia textual. Vamos a leer la tercera edición. La Biblia textual, la tercera edición, es uno de los manuscritos más apegados a los escritos originales. Y quiero que podamos entender esta parte. Dice de esta manera: otros burlándose decían, están llenos de licor. Están llenos de licor. Quiero que entiendas esto. Mi pregunta es: ¿por qué ellos lo veían como borrachos? Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban hablando en lenguas. Estaban hablando en idioma. Ahora, ¿por qué ellos decían están borrachos? ¿Cómo se comporta un borracho? Eso es lo primero que tenemos que aquí examinar. Porque hay personas que todavía no han comprendido. Hay personas que todavía no han entendido. Es por eso que tenemos que examinar y tenemos que escudriñar esta parte. Tenemos que escudriñar esta parte para poder comprender. Perdón, hermanos. ¿Quieren?
Y Noemí, entonces nosotros tenemos que aprender esta parte. Tenemos que movernos en esta dimensión para poder visualizar, para poder ver todo lo que Dios está trayendo a nosotros a esta hora. Escuche esto. Todo lo que Dios está trayendo a nosotros a esta hora. Porque Dios lo va a hacer, Dios se va a mover. Yo quiero que podamos entender esta parte, mi querido hermano. Quiero que podamos entender esta parte. Mire esto. Cuando nosotros hablamos del don de lenguas, tenemos que comprender muchas cosas que lo rodean. Aquí dice que estaban llenos de licor. Es decir, que su comportamiento no era un comportamiento normal. No era un comportamiento natural. No estaban bajo un... Ahora, ese es el modo operandi. Esa es la forma de todo el que se llena del Espíritu, que tiene que parecer un borracho, que tiene que parecer una persona ebria. No necesariamente. Pero entonces las personas están viendo un cambio en el comportamiento, en la forma de actuar de esta persona. Eso lo vamos a entender ahora un poco más para adelante. Eso lo vamos a entender porque aquí está hablando Lucas, pero el apóstol Pablo profundiza un poquito más sobre este asunto. Profundiza un poquito más sobre este asunto y nos enseña áreas que tú y yo tenemos que conocer. Por eso el libro de los Hechos, capítulo 2, nos va a enseñar unas profundidades extraordinarias. Nos va a enseñar unas profundidades que son totalmente hermosas, hermanos. Escucha esto. Cuando tú vas a hablar del don de hablar en lengua, tiene que estudiar varios puntos. Ahora nos vamos a mover al libro de Corintios. Corintios es una carta que se le escribe a una iglesia. A una iglesia que tiene varias dificultades. Vaya conmigo. Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. El apóstol Pablo en esta carta dedica un capítulo completo a el hablar en lenguas. Primera de Corintios capítulo 14. Dedica un capítulo completo. Aquí Pablo va a utilizar algunos términos que los vamos a ver en las diferentes traducciones para poder entender. Nos vamos a mover del libro de los Hechos capítulo 2 a Primera de Corintios capítulo 14. Luego vamos a volver al libro de los Hechos capítulo 10. Porque tenemos que estudiar lo que pasó en la casa de Cornelio. Y luego nos vamos a mover a Hechos capítulo 19. Porque tenemos que saber lo que pasó en Éfeso. Todos estos tres escenarios son lo que contienen toda la información que nosotros necesitamos. Claro, no podemos andarlo en el día de hoy, pero tenemos la semana para eso. Pero hoy nos estamos concentrando en el bautismo. Tiene que entender que hay dos tipos de bautismo. Está el bautismo en agua. Juan lo explica. Y para poder entender lo que pasó en Éfeso, vas a entender, tiene primero que tener esta base. El bautismo en agua no hace nada. Hay personas que todavía no lo entienden. El bautismo en agua es una confirmación de que tú te has arrepentido. El bautismo en agua bíblicamente no soporta como lo aplican muchas personas. Para tú bautizarte en agua, tú no tienes que tener ningún requisito bíblico. No tienes que tener ningún requisito. Porque eso contradice lo que dice, cómo lo hacía Juan. Eso contradice cómo lo hacían los discípulos de Jesús. Tenemos que aprender. Eso contradice lo que hizo Felipe. Felipe no le preguntó al eunuco, ven acá, y tú estás casado. Felipe no le preguntó al eunuco. Ahora yo voy a explicar por qué se hace después de este acontecimiento. Cuando la Biblia dice, id por todas las naciones y haced discípulos, enseñándole que guarden todas las cosas y bautizándolo. Quiero que entiendas esto. Y bautizándolo. Por eso nosotros vamos a explicar por qué hay iglesias que primero enseñan doctrina, enseñan todo lo que tiene que ver con el bautismo antes de bautizar a las personas. Pero bíblicamente el bautismo en agua, se tiene que dar de manera directa, de manera automática, bíblicamente.
Ahora, ¿por qué nosotros, incluyéndome yo, por qué nosotros le enseñamos a la persona para que la persona esté consciente? Pero ya eso es una decisión interna que se puede tomar o no se puede tomar, pero no se puede acusar a una gente que tenga que a las personas de la iglesia la bautice de una vez. Hay gente que cuestiona y dice: ve acá, pastor, ¿cómo es que una persona puede ser bautizada? Usted me está diciendo que una persona puede ser bautizada sin ser casada. El problema aquí es que el bautismo en agua, vamos a leerlo, vamos a ir un poco para atrás, porque es un estudio y no quiero que te me quede en el aire con esta información. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Vamos a irnos aquí. Dice aquí el bautismo. Vamos a hablar de Juan el Bautista. La predicación de Juan el Bautista. Eso está en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 8. O vamos a leerlo un poquito más para arriba para entender todo el contexto. Lo vamos a leer desde el versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué eran ellos? Bautizados por él. No había iglesia, no había formación, no había nada de esto. Eso lo sabemos. Hay gente que van a decir: sí, pero ahora hay iglesia, ahora sí, pero no cambia la forma. Lo que pasa es que el bautismo en agua queremos llevarlo a una dimensión que no tiene soporte bíblico cuando lo llevo a esa dimensión. Por eso es que cuando usted va a condenar algo de la palabra de Dios, usted tiene que tener soporte bíblico. Usted tiene que tener soporte bíblico. Entonces hay personas que dicen: bueno, yo me quiero bautizar, pero a mí no me... Usted tiene que someterse a las normas de esa iglesia o moverse de esa iglesia, porque si usted se levanta entonces en contra de las normas que están establecidas, entonces usted va a estar llevando división, que no es lo que hacemos aquí. No es lo que hacemos aquí. Entonces, por eso nosotros queremos que usted entienda. Dice, él bautizaba. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, estamos hablando de dos élites religiosas que controlaban todo lo que tenía que ver con la parte espiritual. Los fariseos eran los que tenían la conexión con el pueblo, y los saduceos tenían la conexión política, la conexión élite, la conexión con los ricos. Eso eran los saduceos, eran más conservadores, y ellos venían a ser bautizados. ¿Por qué ellos venían a ser bautizados por Juan? Personas que eran saduceos y personas que eran fariseos. Porque Juan venía de la línea sacerdotal. Juan no era cualquiera, no era cualquiera que estaba bautizando. No era cualquiera que estaba ahí frente a ellos. No era cualquiera. Juan era hijo de Zacarías. Y Zacarías, recuerde, cuando recibió la visión, que quedó mudo, él recibió la palabra de Dios de que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo. Él no lo creyó y quedó mudo. Pero ¿qué oficio era que él estaba haciendo? El oficio sacerdotal. Es decir, Juan no era cualquiera. Juan era una persona de peso. Juan era una persona relevante. Juan era una persona importante en la sociedad, concerniente a el área espiritual. Entonces venían personas a él a bautizarse. Entonces Juan le decía que ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces le decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pablo después nos va a explicar que Juan bautizó para arrepentimiento. Lo vamos a ver en este estudio. Juan bautizó para arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Devolverse, dejar de hacer lo que tú estás haciendo. Dejar de hacer lo que tú estás haciendo. Eso es todo. Cuando a ti te bautizan en agua, hay gente que cree que el bautismo en agua ya es el bautismo en el Espíritu. Y no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Puede darse simultáneamente, pero hay personas que pueden ser bautizados en el Espíritu, como pasó con Cornelio, que los vamos a mover allá, y luego pueden ser bautizados en agua. Pero hay personas con la mentalidad de Pedro, con la mentalidad conservadora, que tienen el bautismo en agua como un acto
tan sagrado que no es para todo el mundo, que tú tienes que estar en óptica, tú tienes que estar en óptima perfección. Claro, hay gente que no van a estar de acuerdo conmigo, eso yo lo entiendo. Hay gente que van a ver esto, van a ver este estudio y van a decir, pero es que yo no estoy de acuerdo. No se trata de estar o no estar de acuerdo, se trata de buscar una cita bíblica que pueda probarte a ti que primero el creyente tiene que pasar por una serie de normas antes de ser bautizado. Pastor, pero ¿cómo? Entonces una persona en fornicación puede estar dirigiendo y puede estar tomando oportunidad en la iglesia. Ese es el problema de nosotros, los creyentes, que hacemos aquí, se llama locrio. Un locrio en República Dominicana. ¿Qué es un locrio? Un locrio de pollo, vamos a decir. El locrio de pollo es donde usted toma el arroz, toma la sopita, toma el ajo, toma la salsa, toma todos estos ingredientes y lo une todo. Todo usted lo une, usted echa el arroz, echa la carne, echa todo junto ahí y de ahí usted va a sacar un locrio. Ese locrio después usted toma esa ensaladita verde, usted se la pone ahí y hace 2 o 3 tostones fritos y lo pone ahí al lado. Y hace una cosita de habichuela. Entonces ahí usted tiene locrio de pollo con habichuela, con ensalada y frito. Eso es un poco de la gastronomía dominicana. Eso usted, cuando usted viene aquí, usted se va a encontrar con eso. Porque eso se hace aquí mucho. Entonces hay gente que cuando hablamos de iglesia quieren hacer un locrio. Quieren vincular, tener participación. Quiero que entienda eso. Tener participación y quieren estar en su condición de pecado. Eso no funciona. Eso no funciona. Eso no tiene que ver con el bautismo en agua. Eso no tiene que ver con el bautismo en agua. Eso son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Tiene que desconectarla. El problema está cuando yo la conecto. Tiene que desconectarla. ¿Por qué? Porque tú no puedes pararte ahí adelante a hablar cosas que tú no vives. Tú no puedes estar ahí adelante si tú no has vencido un acto de pecado. La Biblia es clara cuando la Biblia habla del pecado. Lo que pasa es que hay cosas que la Biblia no dice, que la gente dice que es pecado. Pero hay cosas que están claras. Hay cosas que no necesito decirla porque está dentro de un paquete que se sobreentiende que es pecado. Pero yo no te estoy hablando de lo que es pecado o de lo que no es pecado ahora. Yo te estoy hablando del bautismo en agua. Porque hay 2 bautismos. Está el bautismo en agua y está el bautismo del Espíritu. Y yo quiero que tú entiendas cómo funcionan los dos. Yo quiero que tú entiendas, porque el bautismo en agua, cuando una persona se convierte, hay iglesias que lo bautizan de una vez. No se sienta mal por eso, que eso es bíblico. Se puede bautizar de una vez. Recomendable, yo recomiendo que se le enseñe lo que es el bautismo, pero eso lo recomiendo yo, Juan. Eso lo recomiendo yo, Juan, el bautismo. Y también las personas tienen que bautizarse una sola vez. ¿Cómo va a ser eso? Que hay gente enseñando de que una persona puede bautizarse 2, 3 veces, puede bautizarse varias veces. La Biblia dice un solo bautismo y una fe, como está establecido. Un solo bautismo, eso es bíblico y eso está demasiado claro ahí. Un solo bautismo, pastor, pero a mí me bautizaron en la iglesia católica cuando yo era niño. Eso no cuenta, usted no sabía nada de eso. Eso no cuenta. La Biblia no habla de bautizar niños. La Biblia no habla. El bautismo es un acto que se hace dentro de una conciencia porque tiene que ver con arrepentimiento. ¿De qué se va a arrepentir un niño que acaba de nacer? Dígame usted, ¿de qué se va a arrepentir un niño que acaba de nacer? Si el bautismo en agua, esa es la esencia. Bueno, ellos tienen su credo, ellos tienen su enseñanza. Ellos van a agarrar este video y van a decir que no es así. No. Yo te estoy hablando de lo que la Biblia enseña. Yo te estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Yo te estoy hablando cómo la Biblia presenta el bautismo en agua. Y de esta manera usted va a poder comprender. Entonces, si usted viene a la iglesia, usted lo bautizaron cuando chiquito, ese bautismo, eso no cuenta. Hay que bautizarlo nuevamente. Pero usted no se está bautizando 2 veces. Usted no se está bautizando 2 veces. No funciona de esa manera.
Entonces, la palabra bautismo me habla de sumergir y me habla de inmersión. Me habla de inmersión. Entonces hay personas que dicen, pastor, ¿dónde entonces se tiene que bautizar? Quiero que usted me explique. ¿Se tiene que bautizar en piscina o se tiene que bautizar en un río? Esa pregunta se la vamos a contestar mañana. Estamos contestando demasiadas preguntas juntas. Esa pregunta se la vamos a contestar mañana. La pregunta, así que no te pierdas el estudio. Todavía no he terminado, porque voy a cerrar con el punto. Todavía no he terminado. Entonces quiero que usted pueda entender. Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. ¿Sabe por qué yo te estoy desglosando el bautismo en agua? Porque cuando lleguemos al tercer escenario, que tiene que ver con el bautismo, que tiene que ver con la llenura del Espíritu y tiene que ver con hablar en lenguas, vas a entender algo que te voy a decir acerca del bautismo en agua, que se enseña en ese capítulo 19 del libro de los Hechos. Es por eso que estoy preparándote la plataforma bíblica para que pueda entenderme con lo que te voy a soltar ahí cuando toque esa parte en todo el transcurso del estudio bíblico. Ahora sí, quiero que nosotros podamos comprender lo siguiente. Juan bautizaba para arrepentimiento. Ahora sí, vámonos al libro de Corintios. Corintios capítulo 14. Aquí dice el hablar en lenguas. Yo voy a utilizar las mismas tres traducciones que vengo utilizando. En el caso de la Reina Valera 60 estoy utilizando una revisión que es la 60, ¿no? La 60. Pero en este caso voy a seguir utilizando la Peshitta y voy a utilizar la traducción lenguaje actual. Estoy utilizando tres traducciones para poder entender lo que la Biblia quiere enseñarnos. Lo que la Biblia quiere enseñarnos. Amén. Mire, aquí hay unas palabras de un comentario que quiero leértela. De un comentario que es el comentario del Diario Vivir. Yo no sé si usted conoce la Biblia Diario Vivir, pero hay un comentarista muy importante. Hay comentarios, la Biblia del Diario Vivir tiene muchos comentarios a pie de cada capítulo de la Biblia y trata de conectarnos a nosotros con el contexto. Y quiero leerte esta parte que dice, escuche esto. Te voy a leer el comentario que hace este comentarista del versículo 1 y 2 de Primera de Corintios 14. Lo primero dice: la profecía puede involucrar acontecimientos futuros, pero su propósito central es comunicar la palabra de Dios a la gente, proveyendo discernimiento, precaución, corrección y estímulo. Ahora, el comentario del verso 2 dice: el don de hablar en lenguas fue motivo de preocupación de la iglesia en Corinto, porque causaba desorden en la adoración. Eso es un comentario. Ahora yo te voy a leer el verso bíblico y yo voy a hacer el comentario mío, ¿no verdad? Pero ahora ese comentario no es mío. Ese comentario viene del comentario Diario Vivir. Dice de esta manera: el hablar en lengua es un don legítimo del Espíritu Santo, pero los creyentes corintios lo estaban usando como un signo de superioridad. Aquí se le está dando forma a lo que se vive en muchas iglesias. Gente que hablan en lengua, ¿por qué? Porque son lenguas enseñadas para mostrar superioridad sobre unos hermanos. Porque hay gente que porque hablan en lengua creen que están más cerca de Dios que las otras personas. Entonces hay gente que dicen: hasta que tú no hables en lengua todavía tú no has llegado a la dimensión espiritual. Hasta que tú no hables en lengua todavía tú no puedes tomar oportunidades. Hasta que tú no hables en lengua todavía tú no puedes orar por alguien. Tú no puedes orar por enfermos. Hasta que tú no hables en lengua todavía tú no puedes hacer tal cosa, hacer esto, hacer lo otro. Y comienzan a llevar el don de lengua a una dimensión que la Biblia no lo ha llevado. Es por eso que tenemos que estudiarlo. Pero no es decir, hay gente que te van a preguntar: háblame del don de lengua, y quieren que tú le respondas de una vez. No.
Aquí tenemos que profundizar. Aquí en esta plataforma estudiamos la Biblia de manera profunda para que podamos aprender las verdades que Dios quiere enseñarnos y no dejarnos engañar. Porque en este tiempo hay muchas personas que tienen, mire, esta es la era de la información. Hay gente que tienen demasiada información, demasiada información. Entonces están tomando la iglesia, le dan una oportunidad para predicar la palabra y lo que menos hacen es hablar de la Biblia. Te leen un versículo bíblico y se van yo no sé para dónde. Entonces la gente que va con hambre de escuchar la palabra de Dios no puede escucharla. No puede escucharla, no puede aprender. La gente va a la iglesia para aprender. Por eso es que cada maestro tiene que hacer su tarea. Yo no puedo pararme aquí a enseñarle a usted sin antes yo no haber agotado el tiempo de preparación. Porque ¿de qué le voy a hablar? Dígame usted, ¿de qué yo le voy a hablar? De mi vida. Usted no vino aquí a escuchar mi vida. Usted vino aquí a aprender la palabra de Dios. Usted va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Ah, no, hay personas que se van en testimonio. Unos testimonios más largos que una prédica completa. Unos testimonios y duran 3, 4 y 5 horas en una iglesia. Y cuando salen, salen cansados. Salen con sus mismas cargas. Salen con sus mismos problemas. Y hay que, si tú dices algo, tú estás mal. Si tú dices algo, tú estás en rebeldía. Si tú dices algo, tú estás en pecado. Tú no puedes, porque es un trujillismo. Pero es por la misma falta de conocimiento bíblico. Porque cuando hay conocimiento bíblico, las cosas suceden de maneras diferentes. Ah, no, este es el maestro de la Biblia, de la iglesia. ¿Y a dónde se preparó ese maestro? ¿Qué tiempo tiene ese maestro de estudio bíblico? ¿Qué tiempo tiene ese maestro de preparación? Porque para enseñar, para ser cristiano, usted no necesita preparación. Olvídese de eso. Usted es cristiano, usted oye, usted ahí, usted sigue para adelante, todo normal, todo normal. La Biblia, para comprenderla, para salvarse, usted no necesita ser muy profundo. No, hombre, no. Usted nada más necesita manejar 4 versículos bíblicos, olvídese de eso y practicarlo. Ahora, para comprender verdades, porque te van a querer engañar, porque tú no vives en una burbuja. No. Tú estás relacionado con personas. Y van a venir personas con conceptos diferentes a lo que tú te sabes. Van a venir personas a decirte, yo no creo en esto. Y va a encontrar montones de creyentes así, que te van a decir, yo no creo en eso, pero no te van a presentar por qué. Ellos simplemente no creen y ya. Hay creyentes así, no, porque en mi iglesia se enseña esto y esto es lo que yo creo. No funciona así. Está cerrado, está cerrada. Porque no se trata de lo que se enseña en ninguna iglesia. Mira, el primero que te dice a ti, no te lleve de lo que yo digo. Escudriñe, estudie, busque, y esto y que lo otro. Y cualquiera puede decir, eso se oye mal, porque crea desconfianza. Al contrario, cuando se habla de la palabra de Dios, usted no puede querer manipular a la gente para que le crea lo que usted dice. Cuando se habla de la Biblia, se está hablando de predicar las verdades, porque la Biblia no cambia. La Biblia no tiene muchas verdades. La Biblia puede ser que tenga revelaciones. Usted puede leer un texto, yo puedo leer el mismo texto y podemos recibir revelaciones basadas en interpretación totalmente vinculada a todo lo que dice la Biblia. Hay gente que cuando escuchan revelación se vuelven locos y dicen, no es revelación, es iluminación. Entonces por los términos quieren descalificar el mensaje o quieren descalificar el estudio. Por la forma como se expresa quizás el emisor, que soy yo en este caso. No se preocupe, yo tengo una forma cultural. Quiero que entiendas esta parte. Yo tengo una forma cultural. Yo soy dominicano. El dominicano por lo general es como de sangre. Es como de sangre movida. El dominicano por lo general, no todos. Por lo general es como de sangre movida. Y a veces hablando, cualquiera cree que está peleando, pero es hablando que está. Entonces, tengo una formación cultural. Quizás estoy trabajando con esa formación, pero es una formación cultural. Porque yo yo soy de República Dominicana. Yo estoy en República Dominicana. Yo me relaciono con los dominicanos. Yo interactúo con los dominicanos. Y tengo un enriquecimiento cultural en mi carácter que tiene que ver con mi país. Entonces nosotros queremos que usted pueda entender esa parte. Mire esto. Dice, es legítimo, pero la iglesia de Corintios lo estaba viendo mal. Los dones espirituales son de beneficio solo cuando se usan apropiadamente.
para ayudar a toda la iglesia. No los ejercitamos para hacernos sentir bien. No funciona de esa manera. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas, y uno de los problemas que tenía era la reunión. Era en la reunión. Por allá salía uno hablando en lengua, por allá hablaba otro en lengua, hablaban 3, 4, 5 en lengua y nadie profetizaba. Ese era el problema de la iglesia de Corinto. Entonces la gente que quiere descalificar, preste atención, la gente que quiere descalificar el área espiritual de hablar en lengua, ellos toman esto y dicen lo que pasa es que era un desorden. En muchas iglesias tienen desorden, porque habla uno en lengua, habla el otro se manda corriendo, el otro brinca, el otro salta, el otro se tira por ahí. Gente hablando en lengua, en fornicación, en adulterio, en inmundicia. Gente hablando en lengua, que lo que menos están haciendo es hablando en el lenguaje espiritual. Ellos no están hablando en el lenguaje espiritual. Esas son lenguas mecánicas, lenguas satánicas, lenguas endemoniadas, pero no lengua de Dios. Porque no me digas tú a mí que tú vas a venir a la iglesia, eres el que más habla en lengua, eres la que más habla en lengua, eres la que más profetiza, y vives en fornicación, y vives en adulterio, y vives en crítica, y vives en chisme, y vives en división, y vives llevando y vives trayendo. Esa lengua no te la sujeta, y con esa misma lengua es la que tú dices que tú estás bendiciendo a Dios. Santiago dice que eso no se puede. Santiago dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces usted tiene que saber, porque eso es lo que pasa con los falsos profetas. Los falsos profetas llevan una vida de pecado, llevan una vida de mentira, y tú lo ves adivinando, y tú lo ves hablando cosas que no son de Dios, y hay un grupo de gente que le cree. Usted tiene que tener una vida de santidad, una vida conectada a Dios, una vida conectada al propósito y al eterno poder de Dios. Usted tiene que tener una vida de santidad. Hasta que usted no tiene una vida de santidad, usted no va a poder operar en dimensiones espirituales de manera legal. De manera legal. Lo que te legaliza es tu conducta, tu estilo de vida, cómo tú vives. Tú quieres vivir como vive el mundo. Mira, la gente de ahora, mira cómo son. El que quiere hacer lo que le da la gana comienza a decir que la Biblia no existe, comienza a decir que Dios no existe, comienza a decir que la Biblia es un libro discriminatorio, porque ellos quieren hacer lo que le da la gana. Ellos quieren hacer lo que bien les parezca. Ellos quieren hacer lo que ellos han decidido hacer. Quiero que preste atención. Ellos quieren hacer lo que han decidido hacer. Entonces quieren venir a buscar texto bíblico en escrito que solamente se lo saben ellos, entonces se lo dicen a la gente. Vienen y dicen, mira lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que la versión que tú tienes, la traducción que tú tienes, la revisión que tú tienes, dice así y dice así. Y te vienen a introducir conceptos. No, porque ese concepto es un concepto nuevo. Ese concepto no se escuchaba. Ese concepto quiere decir esto. Entonces quieren venir con su ideología para que tú lo veas a ellos como ellos te ven a ti, o como ellos se ven. Ahí es que está el problema. Yo voy a hablar de eso yo creo que hoy no me va a dar tiempo, pero voy a hablar de eso en este estudio. Escucha esto. Vamos al texto ahora. Después de haber leído ese comentario, quiero ir al texto para poder entender varias cosas. Dice, seguid el amor, en 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La profecía nada más no es decirte a ti moverse en ese don de ciencia no. La profecía es hablar de Dios, hablar de la palabra de Dios. Entonces, que eso es lo que van a decir muchos, descalificando el ministerio profético. Pero está bien, vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, aquí la palabra que se utiliza en lengua extraña, lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis.
porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete, para que la iglesia reciba edificación. Para que la iglesia reciba edificación. Entonces, aquí vamos a derrumbar algunas doctrinas ahora, que tratan de enseñar la gente que quieren decir que solamente se habló idiomas que nosotros conocemos, no idiomas espirituales. Ahora vamos a tratar de analizar esta parte. Escucha esto. Hay personas que te van a decir, lo que pasa es que para que el don de lengua se manifieste, tiene que haber una persona ahí, como en el libro de los Hechos. Entonces, ¿para qué es el don de interpretación? Y dice don de interpretación de lenguas. Presta esto. En el libro de los Hechos no se necesitó intérprete, porque dice la Biblia que cada uno les oía hablar en su propia lengua, en la lengua que había nacido. Ahí no se necesitó intérprete, porque ellos le estaban escuchando. Pero hay un don que se llama interpretación de lengua. Incluso Pablo aquí dice, ¿acaso dice, a no ser que la interprete, para que la iglesia reciba edificación? Entonces me está hablando de una interpretación. Si me habla de interpretación, necesariamente para hablar en chino no tiene que haber un chino ahí. Para hablar en francés, no tiene que hablar un francés ahí. No tiene que haber un francés ahí. Para hablar, vamos a decir, no sé, hablar inglés, no tiene que haber una persona ahí, un estadounidense, o una persona de Inglaterra. No tiene que haber nada de eso, tiene que estar ahí. Porque existe el don de interpretación. El problema es que las personas que están, la Biblia dice que tenemos que procurar los dones espirituales. Tenemos que procurarlo. Usted tiene que hablar con Dios y decirle, Señor, yo quiero ese don. Señor, yo quiero el don de lengua, pero dame el don de interpretación. Aprenda a pedir, aprenda a comunicarse con Dios. Usted quiere el don de lengua, porque nosotros aquí vamos a hablar. ¿Para qué sirve el don de lengua? Claro, hoy no. Hoy estamos creando, hoy y mañana vamos a estar creando la plataforma. Con esta homilia de hoy, lo que yo hice fue que creé una plataforma para nosotros poder comprender la magnitud del don de lenguas o el don de idioma, como usted lo quiera llamar. Pero vamos a entrar en las dimensiones correctas, bíblicamente hablando. Amén. Entonces, quiero terminar esta parte antes de que se me acabe el tiempo. Recuerde que a la 1:30 estamos terminando estos estudios. Por eso a veces no puedo orar mucho al inicio, porque esta semana, este estudio tiene demasiada información. Entonces necesito más tiempo en cuanto a las 7:30. Por eso oro un poco menos al principio, porque me estoy concentrando más en el estudio. En la noche ya yo nada más oro. Yo puedo decirle algo de la Biblia, pero me concentro en orar y en ministrarle a usted. En la noche me concentro en darle una palabra de parte de Dios. Ya a esta hora por la mañana no. Entonces la gente, la mañana se conectan menos personas porque no se está profetizando. A la gente lo que le gusta es que le digan cosas. A la mayoría. Pero entonces todo lo que te dice alguien está condicionado a ciertos principios que tú tienes que aplicar. ¿Y dónde tú aprendes los principios? En el estudio bíblico. Escucha esto, presta atención a esta parte ahora. Ahora viene algo importante. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprendible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Escucha esto. Pablo aquí en esta palabra enseña dos dimensiones poderosísimas. Dos dimensiones poderosísimas, que mañana vamos a hablar de esas dos dimensiones.
Primero, hablando del sonido, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, la cítara, si no dieran distinción de voces, ahí está hablando de adorar, ahí está hablando de cántico, ahí está hablando, claro, la idea de Pablo es que si no se le aplican voces, si no se le aplican cosas, no se sabría nada. Esa es la idea de Pablo, pero no solo esa es la idea. Está hablando dentro del contexto de hablar en lenguas. Quiero que entiendas esto. ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Dice, y habla de la trompeta. Aquí es diferente. Aquí está hablando de batalla, está hablando de trompeta. Si no se extiende el sonido, hay gente que dice, ahí lo que Pablo está diciendo es que hay que interpretarla, que hay que darle sentido. Solamente no funciona así. La Biblia no se ve así. Aquí, por eso Pedro decía que Pablo dice cosas que muchos indoctos, escucha esto, tuercen. Por eso es que tenemos que aprender. Porque lo que Pablo está enseñando, Pablo está moviéndose en dos dimensiones que se van a dar. Pablo está enseñando aquí algo muy poderoso que tenemos que comprenderlo. Mañana voy a abundar sobre eso. Me está hablando sobre instrumento de adoración y me está hablando sobre instrumento de batalla y me está hablando en lengua y me está hablando del sonido y me está hablando de la importancia de dar la interpretación de la lengua que se habla. Hay gente que habla mucho en lengua pero no dan interpretación. La Biblia le dice a usted, si usted está en la iglesia y están hablando 2, 3, 4 personas en lengua, usted no está viendo intérprete. La Biblia dice que usted tiene que callar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si usted quiere obedecerla, usted la obedece. Y si usted no la quiere obedecer, no la obedezca. Hay gente que van a decir, pero es que cuando eso llega, ¿cómo yo voy a cohibir al Espíritu Santo? ¿Cómo yo voy a detener al Espíritu Santo? Para eso la Biblia dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Nosotros tenemos que entender esa parte. Si usted no la comprende, entonces hay un fallo en usted. La Biblia es demasiado clara. Entonces dice, por eso no podemos ignorar el valor de las palabras. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Aquí hay algo muy importante. El problema de muchos de nosotros es que queremos los dones para sobresalir. Me incluí ahí. Para sobresalir. Ese es el problema de muchos hermanos, que quieren los dones para sobresalir por encima de los demás. Y eso es un problema. Porque los dones son para la edificación. Porque yo tenga un don de ciencia o me esté moviendo en un don de ciencia, eso no me hace superior al que tiene el don de servir. El don de ciencia no hace superior delante del entorno natural. Puede ser que te honren más. Tú no ves que a un predicador cuando va a la iglesia le dan una ofrenda, pero al músico, al que toca, al adorador, al que sirve, al que lleva a la gente a la mesa, al que lleva a la gente a la silla, al que le lleva el agua, al que va a predicar, el que lleva la servilleta, el que lleva las toallas, las mujeres que tienen los manteles para cuando haya manifestación no se le vea nada a las mujeres que son ministradas, ni nada de esto. A esas personas no se le da nada, pero al predicador sí, porque se tiene en autoestima, porque se entiende en la Biblia cuando dice que el que trabaja en el altar, que viva del altar, no pondrá a bozar al buey que trilla. Y como le está diciendo un predicador, como le está diciendo un apóstol, se entiende que eso nada más es para ellos. Y eso no es lo que dice la Biblia. Trabajar en el altar. ¿Cuántas personas trabajan en el altar? Los estudios bíblicos nos ayudan a comprender la Biblia. Mire, nos quedamos en Primera de Corintios 14, 11. Amén. Primera de Corintios 14, 11. Mira lo que dice aquí, el 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Ninguno de ellos. Entonces, ese texto bíblico es el corazón para decir que solamente existen los idiomas y que no existe la lengua espiritual. Y mañana vamos a hablar de esa parte. Mañana hay un contenido muy bueno y muy tremendo, así que no te lo pierdas. Dios te bendiga y Dios te guarde de manera especial.